Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Muy bien, Adriana, ¿y con quién tuviste la oportunidad de conversar? Conversé con Rodolfo Levin. Rodolfo Levin es sociólogo, docente investigador de la Universidad de la República y militante del Frente Amplio desde el año de su creación. Es uruguayo y nos va a hablar de las elecciones que tuvieron lugar en Uruguay justo el domingo, en paralelo con las elecciones acá en Argentina. Hola, ¿cómo estás? Te agradezco mucho haber aceptado ser entrevistado por Atlas Internacional. ¿Cómo van las cosas por ahí en Uruguay? Hola Adriana, es un gusto estar en contacto con ustedes, con Atlas Internacional, contigo, con los amigos de Rosario. Bueno, estamos en un día posterior a elecciones nacionales. Ha sido un día de mucha reflexión, observando los resultados. Te puedo hablar desde dos lugares, o bien como analista de la sociedad, o bien como militante político que soy de izquierda y del Frente Amplio, que ha tenido una victoria en términos relativos. En términos históricos, digamos que es la elección desde el año 2005, la elección en que se han perdido mayor cantidad de votos, que obviamente no llegamos al balotaje, pero eso no quiere decir de que el Frente Amplio como fuerza política no continúe siendo la primera expresión electoral, con un 40% de la población luego de 15 años de gobierno. Esto en una hora tan dura como la que los militantes se están enfrentando en este día posterior, no es un dato menor. Incluso no es un dato menor que al interior del Frente Amplio la fuerza política que haya registrado mayor cantidad de votos haya sido precisamente la de Pepe Mujica, que es alguien que, si bien internamente recibe muchos agravios y cuestionamientos de parte de la oposición, sigue siendo una figura consular en la política uruguaya. Pero también me consta de que es simplificar las cosas, reducir en este caso a la buena votación de Pepe Mujica. Digamos que en términos históricos ha habido una pérdida de un 8, un 9 y un 10%, depende de dónde se mire, del electorado prestado que de alguna manera habíamos tenido en las elecciones anteriores. Pero eso hace a un clima general y bueno, el tema es qué es lo que hay en la vereda de enfrente, cuáles son las fuerzas de oposición, donde están distintos partidos que van desde una socialdemocracia tibia a la extrema derecha. Digamos que la novedad que han tenido estas elecciones es la irrupción de lo que por estos días estamos llamando el partido militar, denominado institucionalmente como Cabildo Abierto, pero es en la jerga común se lo identifica como el partido militar, con todas las connotaciones que eso tiene. Digamos que es un escenario peculiar, raro, en el que todavía nos estamos parando para analizar y movernos, pero sin duda que estamos de cara a una elección abierta en situaciones de inferioridad con los números que se dieron ayer. Va a haber una competencia entre Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, que es el representante del Partido Nacional, al cual adhieren además el Partido Colorado, que es el partido histórico del Uruguay, que ha llevado al mínimo su expresión electoral, a un 12%, y Cabildo Abierto. No es un momento fácil para nosotros, es un momento difícil y es un momento de profunda reflexión. No sé si este primer panorama general les da a ustedes un panorama de lo que estamos sintiendo y viendo en Uruguay, pero espero algunas preguntas de parte de ustedes. Adelante.
Rodolfo, la pregunta es la siguiente: ¿a qué se debería esta pérdida, digamos, de votos y este aumento, digamos, de una oposición que me parece se va a unificar para poderle disputar la presidencia y disputar también los escaños en el Parlamento al Frente Amplio? Adriana, la respuesta a esta pregunta tiene muchas puntas, se puede ver desde distintos lugares. Yo creo que lo que más fácil, por ejemplo, resulta como ejemplo es lo que ocurrió en Argentina en las elecciones pasadas. Acá ha habido un fortalecimiento muy importante de las clases populares y las clases medias en estos 15 años. Ha habido 2 o 3 reformas muy importantes, la reforma impositiva y la reforma de salud, que ha fortalecido sectores sociales extensos y que histórica y socialmente estaban subordinados. O sea, de alguna manera hubo un mejoramiento sustantivo en la distribución del ingreso por estas 2 vías sobre todo, redistribución del ingreso por vía de la reforma impositiva y la reforma de salud, que de alguna manera también mejora el ingreso de la familia. Ahí ha habido un cambio sustantivo en el ingreso y la calidad de vida de buena parte de los uruguayos. Eso no tiene un correlato de adhesión electoral inmediata, lo estamos viendo, porque existen otras construcciones sociales vinculadas con temas que preocupan mucho al electorado. Y así, y esto bien lo conocen ustedes en Argentina, venimos con una construcción social de todo el fenómeno de la violencia, que más allá de que Uruguay internacionalmente está visto como un país donde la vida es una vida tranquila y los temas de seguridad son menores, al interior del Uruguay están sobredimensionados, esto te lo digo desde el punto de vista de analista, están sobredimensionados con el aumento de la violencia. Y eso es una construcción mediática que excede absolutamente las voluntades de las fuerzas políticas que están en el gobierno. O sea, es un enemigo muy difícil de combatir y de destruir, que son los imaginarios colectivos. Entonces, el tema de la seguridad, y por eso además la emergencia del partido militar, tiene que ver con que determinados episodios de la vida cotidiana, que son signados como episodios de violencia, generan un imaginario colectivo sobre el cual es muy difícil combatir. Y no ha sido suficiente el éxito que ha tenido el gobierno en indicadores macro y también en indicadores micro de la economía, no ha sido suficiente para contener esa sensación de que el tema de seguridad es el tema número 1 en la agenda y que llevan a que mucha gente tenga la demanda del control sobre determinados colectivos sociales. Como bien sabemos, esas son realidades construidas, más allá de algunos datos. Por otro lado, 15 años de gobierno generan sin duda un desgaste en figuras, un desgaste en la rutina de gobernar, un desgaste en algunos errores que se cometen, que ha habido errores, como ocurre siempre. Digamos que también en algún momento estuvo en la agenda el tema de la corrupción, identificada con la figura de Raúl Sendic, que fue un golpe muy fuerte que asimiló el gobierno en su momento, que digamos que si bien no ha habido en torno a la figura de Sendic episodios de corrupción como habitualmente se conocen, sí ha habido un manejo algo irresponsable de su papel como presidente de la petrolera del país y cuestiones que no están ajustadas a un buen administrador. Pero digamos que no es un episodio de corrupción como conocemos en América Latina o como ha sido histórico en América Latina. Digamos que además Uruguay a nivel internacional está evaluado como un país de prácticamente en las escalas internacionales que hay de niveles de corrupción, Uruguay figura en los lugares mejores ranqueados en ese sentido, en un sentido positivo. Entonces,
te quiero aclarar algo. Ya ayer se votó el Parlamento. O sea, las fuerzas parlamentarias ya están definidas y el Frente tiene la minoría mayor, pero no tiene la mayoría de los votos en el Parlamento de cara a los próximos 5 años. Lo que se elige el mes que viene es el Poder Ejecutivo. Incluso hoy en la propia izquierda se discute si conviene, lo pongo entre comillas, si conviene tener o no tener el gobierno ante un parlamento que va a ser difícil tenerlo en línea, digamos, que el parlamento sea un apoyo del Poder Ejecutivo. Acá hay un convencimiento, hay una persuasión de que es el camino que hay que recorrer y que se va a pelear hasta el último aliento por ganar la presidencia. Pero el Parlamento ya está configurado y el Frente tiene minoría tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Minoría relativa, o sea, es la minoría mayor y el resto es un conjunto de partidos, ninguno de los cuales ha tenido el guarismo del Frente, pero coaligados esos partidos, que son diferentes entre ellos, hacen mayoría. Una pregunta que es sobre la oposición. ¿Qué tipo de modelo o qué tipo de política quiere implementar Luis Lacalle Pou? Evidentemente diferente del Frente Amplio, pero ¿qué política piensa que sería necesaria para Uruguay? Bueno, una de las principales herramientas de debate que tuvo el Frente Amplio estos días es que el Partido Nacional tiene un programa oculto, porque la necesidad de la coalición entre los distintos partidos no revela cuál es el verdadero programa de gobierno. De todas maneras, acá la discusión pasa por el papel del Estado. Digamos que en estos 15 años, desde el Frente Amplio ha habido un fortalecimiento de las políticas públicas, un desarrollo absolutamente intenso de políticas sociales dirigidas a los sectores de menores ingresos y del punto de vista productivo, si bien el Uruguay tradicionalmente su producción es ganadera, ha tenido la incorporación de la industria forestal, pero sobre todo ha tratado de diversificar su producción haciendo énfasis en la incorporación de conocimientos. Y hoy la industria del software es una de las industrias que tiene mayor intercambio en el comercio exterior. De todas maneras, el debate esencial acá es más Estado o menos Estado. Y lo que el Partido Nacional, esta expresión política actual del Partido Nacional en Lacalle Pou, está orientado a un papel de desintervención de áreas críticas. Básicamente, educación, donde las recetas ya son conocidas, la receta chilena, que además es uno de los elementos que han estado en juego en estos días, porque uno de los candidatos que apoya a Lacalle, que es Ernesto Talvi del Partido Colorado, durante buena parte de la campaña enarboló al modelo chileno como el modelo a seguir, y estos días han tenido que salir a desdecirse de lo que habían dicho. Pero digamos, la discusión principal pasa por el rol del Estado. Obviamente que la impronta económica de esta coalición es una impronta neoliberal, con el mercado como asignador de recursos, como siempre ha sido. Por eso, lo que ha ocurrido en Argentina para nosotros es recuerdos del futuro. Muchos de nosotros lo dijimos cuando ganó Macri, dijimos, pero no podemos creer, Menem ya hizo lo que este tipo está prometiendo. Y de alguna manera en Uruguay está pasando lo mismo, está pasando exactamente lo mismo. Cuando ayer hablaban de una oposición multicolor en los discursos de Lacalle Pou, muchos de nosotros pensamos, esto es igual a la Revolución de la Alegría. O sea, insustancioso desde el punto de vista programático, con un objetivo común que es atacar al Frente, atacarlo sobre todo en aquellas cosas que es muy difícil sostener un discurso antagónico, que es con el tema de la seguridad y con el tema, con un manejo también muy interesante sobre los indicadores socioeducativos,
donde en Uruguay es mucho lo que se hace y es poco lo que se ve, pero bueno, eso también es responsabilidad del Frente, en demostrar lo que ha hecho. Pero bueno, convengamos de que acá no hay novedades. Los modelos en pugna son un modelo, el modelo del Frente, un modelo orientado al estado de bienestar, hacia lo que podemos entender una socialdemocracia moderna, ayornada a Latinoamérica, que es lo que ha sido el Frente, no ha sido más que eso, pero es mucho para la situación que estábamos antes, y un modelo de pleno cuño neoliberal como es el Partido Nacional y sus coaligados en la oposición. Ahí no hay misterios, no hay cosas nuevas, realmente no hay nada nuevo en las fuerzas en pugna. Y además, eso sí es consistente con lo que ha venido pasando en América Latina en estos años. Uruguay no es ajeno a lo que ha ocurrido en Ecuador, a lo que ha ocurrido en Chile ahora, a lo que ocurrió en Argentina. No es para nada ajeno, y por supuesto, a lo que ocurrió en Brasil. Formamos parte de esta región en ese sentido, y bueno, hoy nos tocó a nosotros estar sufriendo el embate de estas fuerzas neoliberales. Rodolfo, muchísimas gracias por estas entrevistas. Realmente estuviste muy, muy claro y hasta didáctico. Realmente muy, muy bueno. Te agradecemos muchísimo, te deseamos una feliz noche y bueno, en otro momento nos pondremos de nuevo en contacto. De nuevo, muchas gracias. Adiós. A ustedes, Adriana, cada tanto los escucho, los sigo. Ustedes saben que son referentes nuestros del otro lado del río, y bueno, estamos todos juntos en estos y lo sabemos cerca. Bueno, un abrazo para todos. Y volvemos aquí con más Atlas Internacional. ¿A quién estábamos escuchando recién, Adriana? Estábamos escuchando a Rodolfo Levin, sociólogo, docente, investigador de la Universidad de la República y militante del Frente Amplio desde el año de su creación, que fue en 1971. Nos ha presentado el escenario electoral de Uruguay, del domingo pasado, con proyecciones hacia el futuro. Recuerdos del futuro, dijo, ¿no? Sí, recuerdos del futuro. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.